Hay una verdad que nadie quiere decirte, y es que la mayoría de las personas que fracasan en la vida no lo hacen por falta de talento, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de conocimiento. Fracasan porque son incapaces de hacer lo que ya saben que deben hacer. Tienen toda la información del mundo a un clic de distancia, conocen perfectamente los pasos que deberían seguir, pero cuando llega el momento de actuar, cuando nadie los está mirando, cuando la cama está tibia y la alarma suena a las 5 de la mañana, simplemente no lo hacen. Y lo peor de todo es que se han vuelto expertos en justificarlo. Han construido una narrativa tan elaborada sobre por qué las cosas no funcionan para ellos, que ya ni siquiera pueden distinguir entre una razón legítima y una excusa bien disfrazada. La disciplina no es un don con el que algunos nacen y otros no. Es una habilidad que se construye, y la razón por la que te falta no es porque seas débil o porque tu cerebro esté programado de cierta manera. Te falta porque nunca nadie te enseñó realmente qué es, y porque has estado persiguiendo la versión equivocada de ella durante todo este tiempo. Déjame explicarte algo fundamental. Cuando piensas en disciplina, probablemente imaginas a alguien con una voluntad de hierro, alguien que se levanta cada día sin dudar, que nunca cede ante la tentación, que tiene una fortaleza mental inquebrantable. Y esa imagen, por atractiva que sea, es precisamente lo que te está saboteando. Porque la disciplina no es una cuestión de fuerza bruta, emocional. No es levantarte un día y decir, desde hoy seré diferente con los puños apretados y la mandíbula tensa. Eso es motivación. Y la motivación es como el clima, cambia constantemente. Está ahí cuando las cosas van bien, cuando acabas de ver un video inspirador, cuando alguien te ha dicho algo que te encendió por dentro. Pero la motivación desaparece en el momento en que la vida se pone difícil, cuando estás cansado, cuando nadie te está aplaudiendo. La disciplina, en cambio, es arquitectura. Es el sistema que construyes cuando la motivación no está presente. Es la estructura invisible que sostiene tu vida incluso cuando no tienes ganas de sostenerla tú mismo. Piensa en esto. Los estudios sobre formación de hábitos nos dicen algo fascinante. El cerebro humano está diseñado para automatizar comportamientos repetitivos. Es un mecanismo de supervivencia. Si tuvieras que pensar conscientemente en cada acción que realizas durante el día, desde cómo caminar hasta cómo respirar, colapsarías mentalmente en cuestión de minutos. Entonces, tu cerebro crea atajos. Cuando repites una acción suficientes veces, en el mismo contexto, esa acción deja de requerir esfuerzo consciente. Se convierte en algo que simplemente haces. Y aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. Tanto los buenos hábitos como los malos hábitos se forman exactamente de la misma manera. Tu cerebro no distingue entre lo que te beneficia y lo que te destruye. Solo registra patrones y los automatiza. Entonces, cuando dices, no tengo disciplina, lo que realmente estás diciendo es, he automatizado los comportamientos equivocados y ahora mi cerebro me está llevando en la dirección opuesta a la que conscientemente quiero ir. La persona exitosa no es la que tiene más fuerza de voluntad. Es la que ha diseñado su entorno y sus rutinas de tal manera que el camino correcto es el camino de menor resistencia. Han eliminado la necesidad de tomar decisiones constantemente, porque aquí está el problema con la fuerza de voluntad. Es un recurso finito. Cada decisión que tomas durante el día agota un poco de ese recurso. Cada vez que tienes que elegir entre hacer lo correcto y hacerlo fácil, consumes energía mental. Y para cuando llegas al final del día, después de haber tomado cientos de microdecisiones, ya no te queda nada. Por eso es que puedes ser productivo toda la mañana y luego por la noche encontrarte comiendo basura frente a la televisión, prometiéndote que mañana será diferente. No es que seas débil, es que estás peleando una batalla que no puedes ganar de esa manera. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías solo para volver a los mismos hábitos una semana después? Y cada vez que fallas, refuerzas una narrativa interna sobre quién eres. Yo soy así, te dices, no tengo disciplina. Y esa identidad se vuelve cada vez más sólida. Porque el cerebro humano tiene una necesidad profunda de consistencia interna. Una vez que te defines de cierta manera, inconscientemente buscarás comportarte de maneras que confirmen esa definición. Es por eso que la autodisciplina no comienza con cambiar tu comportamiento, comienza con cambiar la historia que te cuenta sobre quién eres. Permíteme llevarte más profundo en esto. Existe un concepto en psicología que se llama el efecto de la brecha de intención-acción. Es esa distancia dolorosa entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces. Y todos la experimentamos. La persona que quiere escribir un libro pero nunca escribe. El que quiere estar en forma pero nunca va al gimnasio. El que quiere construir un negocio pero nunca da el primer paso.
Y la mayoría de las personas asumen que la solución es simple. Solo tienes que actuar. Pero eso ignora completamente por qué existe esa brecha en primer lugar. La brecha no existe porque no sepas qué hacer. Existe porque hay una guerra interna entre dos versiones de ti. Está la versión que quiere los resultados a largo plazo, la que visualiza el éxito, la que se imagina siendo admirada y respetada. Y luego está la versión que vive en el presente inmediato, la que solo quiere comodidad ahora, la que evita el dolor a toda costa. Y adivina cuál de las dos tiene más poder sobre tus acciones diarias. La que vive en el presente siempre gana, a menos que construyas un puente entre ambas. Ese puente es el ritual. No la rutina, el ritual. La diferencia es sutil pero fundamental. Una rutina es algo que haces porque tienes que hacerlo. Un ritual es algo que haces porque tiene significado. Los rituales tienen poder porque conectan la acción presente con un propósito futuro. Cuando te levantas temprano, no solo porque debes hacerlo, sino porque ese acto representa quién estás eligiendo ser, todo cambia. Ya no estás arrastrándote fuera de la cama, estás afirmando tu identidad. Y esa es la verdadera transformación. No se trata de motivación externa. Se trata de diseñar acciones que reflejen y refuercen la persona que estás comprometido a convertirte. Ahora bien, aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Intentan cambiar todo de una vez. Deciden que a partir del lunes van a levantarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, meditar, comer perfectamente, trabajar en su proyecto personal, leer y transformar su vida completamente. Y para el miércoles ya están agotados, abrumados y de vuelta en el sofá sintiéndose peor que antes porque ahora, además de no haber cambiado, tienen otra evidencia más de su supuesta falta de disciplina. Pero el problema no eres tú. El problema es que estás tratando de construir un rascacielos sin haber puesto los cimientos. La disciplina se construye en incrementos tan pequeños que casi parecen insignificantes. Pero esos incrementos diminutos, repetidos con consistencia absoluta, crean un momentum imparable. Existe un principio en física llamado inercia. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Tu vida funciona exactamente igual. Si has estado estancado durante meses o años, el peso de esa inercia es enorme. Tratar de cambiar todo de golpe es como intentar mover una roca gigante empujándola con toda tu fuerza una sola vez. No se va a mover, pero si aplicas una fuerza pequeña y constante día tras día, eventualmente esa roca comienza a rodar. Y una vez que está en movimiento, se vuelve más fácil mantenerla en movimiento que cuando estaba completamente detenida. Así es como funciona la disciplina verdadera. No es un sprint. Es el acto de simplemente no detenerte. Es levantarte cada día y mover la roca 1 centímetro. Y luego otro. Y luego otro. Hasta que un día volteas atrás y te das cuenta de que has recorrido kilómetros. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años. Algo que parecía pequeño en ese momento, pero que cambió completamente la trayectoria de tu vida. Tal vez fue decidir estudiar cierta carrera, o mudarte a otra ciudad, o terminar una relación. En el momento no lo sabías, pero esa decisión fue un punto de inflexión. Ahora imagina que tu vida actual es el resultado de miles de esas microdecisiones que has estado tomando todos los días sin darte cuenta. Cada vez que eliges quedarte acostado en lugar de levantarte. Cada vez que eliges la distracción en lugar del trabajo profundo. Cada vez que eliges la gratificación inmediata en lugar del progreso a largo plazo. Todas esas decisiones aparentemente insignificantes se están acumulando. Y están creando la vida que estás viviendo ahora mismo. Entonces, si no estás satisfecho con esa vida, la pregunta no es ¿cómo consigo disciplina? La pregunta es ¿qué microdecisión voy a tomar diferente hoy? Y aquí está la parte hermosa y aterradora al mismo tiempo. Tú ya sabes la respuesta. Ya sabes qué deberías estar haciendo. El problema nunca ha sido la falta de conocimiento. El problema es que has estado esperando a sentirte listo. Has estado esperando el momento perfecto, el día en que finalmente tengas toda la motivación del mundo, toda la claridad mental, todas las condiciones alineadas. Pero ese día no existe. Ese día es una ilusión que tu mente ha creado para protegerte del miedo al fracaso. Porque mientras esperas, mientras te preparas, mientras investigas y planeas, no puedes fallar. Pero tampoco puedes triunfar. Estás en un limbo cómodo donde puedes seguir soñando sin arriesgar nada. Y eso se siente seguro, pero es la forma más lenta y dolorosa de morir en vida. Los estoicos antiguos tenían una práctica llamada memento mori, que significa recuerda que morirás. No era mórbida, era liberadora.
Porque cuando realmente internalizas que tu tiempo aquí es limitado, que cada día que pasa es un día que nunca recuperarás, toda esa parálisis del perfeccionismo se desvanece. Ya no puedes darte el lujo de esperar. Ya no puedes darte el lujo de posponer. La urgencia se convierte en tu aliada. Y esa urgencia no viene de un lugar de pánico o ansiedad. Viene de un lugar de respeto profundo por la única vida que tienes. Permíteme ser brutalmente honesto contigo. Si en este momento, después de todo lo que has escuchado, sigues esperando que yo te dé la fórmula mágica, el secreto oculto, la técnica revolucionaria que finalmente hará que todo sea fácil, entonces no has estado escuchando realmente. Porque no hay fórmula mágica. No hay secreto. La disciplina es la decisión consciente y repetida de hacer lo que es difícil ahora para tener lo que es extraordinario después. Es así de simple y así de brutalmente difícil. Pero la buena noticia es que simple no significa imposible. Y la transformación no requiere que seas perfecto. Requiere que seas consistente. La diferencia entre la persona que logra sus sueños y la que no es el talento, no es la suerte. No son las conexiones. Es la voluntad de aparecer día tras día, incluso cuando es aburrido, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Y aquí es donde entra en juego algo que muy pocas personas entienden. El éxito no es un destino, es un subproducto. Es lo que ocurre naturalmente cuando te conviertes en el tipo de persona que hace las cosas que las personas exitosas hacen. No puedes perseguir el éxito directamente. Tienes que perseguir la versión de ti mismo que es capaz de crear ese éxito. Y esa versión de ti no aparece de la noche a la mañana. Se forja en las pequeñas batallas diarias que nadie ve. En la decisión de trabajar una hora más cuando podrías estar relajándote. En la decisión de comer algo nutritivo cuando preferirías algo placentero. En la decisión de tener una conversación difícil cuando sería más fácil evitarla. Esas son las batallas que importan. Y cada vez que ganas una de esas batallas te vuelves un poco más fuerte. Un poco más capaz. Un poco más confiado en tu propia capacidad de hacer lo que dices que harás. Porque al final la disciplina no es realmente sobre hacer cosas. Es sobre confianza. Es sobre poder mirarte al espejo y saber, sin lugar a dudas, que cuando te comprometes con algo, lo cumples. Es sobre restaurar la relación contigo mismo. La mayoría de las personas han roto tantas promesas consigo mismas que ya no se creen sus propias palabras. Dicen, voy a hacer esto, y hay una vocecita interna que inmediatamente responde, sí, claro, como las otras 1000 veces que lo dijiste. Esa desconexión, esa falta de integridad interna es la verdadera crisis. Y la única manera de repararla es empezando con promesas tan pequeñas que sean imposibles de romper y luego cumpliéndolas, religiosamente, sin excepción. Hasta que esa voz interna cambie de no te creo a lo que dices, lo haces. Entonces, ¿cómo se logra realmente? Empieza con algo ridículamente pequeño. No intentes cambiar tu vida. Intenta cambiar los próximos 5 minutos. Si quieres escribir, escribe una oración. Si quieres hacer ejercicio, haz una flexión. Si quieres meditar, respira conscientemente por 30 segundos. El tamaño de la acción no importa. Lo que importa es que la hagas. Porque tu cerebro no está registrando el tamaño de la acción. Está registrando el patrón. Está aprendiendo que cuando dices que harás algo, lo haces. Y una vez que ese patrón está establecido, una vez que has probado que puedes cumplir contigo mismo en lo pequeño, expandir esa capacidad a cosas más grandes se vuelve exponencialmente más fácil. Y mientras construyes ese momentum, tienes que protegerlo ferozmente. Tu entorno tiene que reflejar tus ambiciones. Si quieres leer más, los libros tienen que estar más accesibles que tu teléfono. Si quieres comer mejor, la comida saludable tiene que estar preparada y lista, mientras que la comida chatarra ni siquiera debería estar en tu casa. Si quieres ser productivo, tu espacio de trabajo tiene que estar libre de distracciones. No puedes confiar únicamente en tu fuerza de voluntad. Tienes que diseñar un entorno donde las decisiones correctas sean las decisiones fáciles. Porque cada vez que tienes que resistir la tentación, gastas energía, y esa energía es preciosa. En lugar de usarla para resistir, úsala para construir. Ahora, te voy a decir algo que podría molestarte, pero necesitas escucharlo. Si después de todo esto todavía no actúas, entonces la verdad incómoda es que no quieres cambiar tanto como dices que quieres. Y eso está bien. Puedes ser honesto contigo mismo al respecto. Tal vez en este momento de tu vida otras cosas son más importantes. Tal vez estás genuinamente satisfecho con donde estás. Pero si ese no es el caso, si en el fondo sabes que estás viviendo por debajo de tu potencial, si sientes esa inquietud constante, ese vacío que intentas llenar con distracciones, entonces tienes una decisión que tomar.
Y no es una decisión que puedas posponer. Porque cada día que pasa sin cambio es un día que has elegido activamente permanecer donde estás. La inacción es una acción. El no decidir es decidir. Y estás decidiendo constantemente, incluso ahora mismo. La disciplina verdadera, la que transforma vidas, no viene de odiar quién eres ahora. Viene de amar tanto a quien puedes llegar a ser que estés dispuesto a hacer el trabajo que nadie más está dispuesto a hacer. Viene de entender que la versión más extraordinaria de ti está al otro lado de miles de pequeños actos de coraje, y que cada uno de esos actos, por insignificante que parezca, es una declaración de guerra contra la mediocridad. Es una afirmación de que tu vida vale más que el entretenimiento infinito, más que la comodidad perpetua, más que la aceptación de una existencia promedio. Mereces más que eso, pero nadie te lo va a dar. Tienes que tomarlo. Y se toma con decisión tras decisión, día tras día, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que eras cuando empezaste este viaje. Y en ese momento entenderás que la disciplina nunca fue sobre forzarte a hacer cosas que odias. Fue siempre sobre construir una vida que amas tanto que no necesitas escapar de ella.